Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva noche de conclusiones. Aquí estamos para compartir con ustedes un programa más en este 29 año aniversario de conclusiones. Y bueno, por supuesto con los protagonistas de la historia de cada día. Y uno de los protagonistas de la historia de cada día de los argentinos es nuestra realidad social, económica, cultural, etc. Por estos días, la diputada o senadora Amalia Granata, senadora me parece que es, lanzó la propuesta de volver a la colimba, al servicio militar obligatorio. Y eso generó un debate, increíblemente. Esta Argentina es tan absurda que todo genera debate, ¿no? Todo genera una amplia grieta de opiniones y de genialidades que cada uno desde la prensa, desde la política va proponiendo. Y la verdad, a mí me preocupa cada día más esta actitud que estamos teniendo los argentinos de tener de todo lo que se diga un debate. Primero, a ver, sin desmerecerla a la señora Granata, que no la conozco, ni nunca le hice una entrevista, ni sé por qué razón es senadora, más allá de que se dedicó a militar en política. Seguramente, con toda seguridad, cuando la colimba se abolió en la Argentina, Amalia Granata tendría muy pocos años y además de eso era mujer. O sea, poco debe entender de lo que está volviendo a proponer y de qué les significó a la Argentina el servicio militar obligatorio y por qué estuvo durante tantos años, creo que casi 70, y por qué finalmente se decidió abolirlo y dejar sin efecto ese sistema, que tenía sus cosas espantosas y tenía algunas cosas que podrían rescatarse para las épocas diferentes en las que se instauró, como por ejemplo la alfabetización. Argentina tenía una gran cantidad de ciudadanos que no tenían acceso a la escolaridad por aquellos años, estamos hablando de principios del siglo pasado, y esto servía de alguna manera para integrar a esos ciudadanos, para incluirlos, como se usa la palabra hoy, además de usarlos como para el objetivo para el cual fue creada el servicio militar obligatorio, fue para usar personas gratuitamente durante 70 años. ¿Usarlos para qué? Y bueno, para cuidar el país de alguna manera, porque empuñaban un arma en nombre de la patria, y fundamentalmente para cuidar que la oligarquía militar tuviera esclavos gratuitos a los que usaba para correr, limpiar y barrer. Eso es la palabra colimba, significa eso: corre, limpia y barre. Y fundamentalmente eso era lo que hacíamos los que hicimos la colimba. Después, por supuesto, los tiempos hicieron que esos pibitos de 20 años primero y de 18 después sirvieran para atender un equipo de radio, para trabajar de bomberos, para, qué sé yo, para hacer de plomeros, de gasistas en los cuarteles, para cumplir con las tareas que los militares no querían pagar, y que les venía fenomenal tener a esa tropa todos los años de gente. Pero el otro día escuchaba a Aldo Rico comentar este tema muy indignado, diciendo que, por supuesto, lo mismo que estoy diciendo yo, que esta señora que proponía esto no estaba pensando lo que proponía, porque supuestamente la propuesta es, o hubiera sido, si algún día se la debate en algún lado, la de incluir a todos los jóvenes que hoy están, que son los niní, que ni trabajan, ni estudian, ni nada. Lo único que están es en la calle o haciendo macanas. Bueno, lo que no tomó el número, son aproximadamente 3 millones de personas, esos jóvenes, porque se incluye hombres y mujeres en su propuesta. Y Aldo Rico decía, nunca las Fuerzas Armadas tuvieron más de 100.000 efectivos en la historia del país, en todo el país, incluidos los colimbas. ¿Dónde va a meter 3 millones de personas para, entre comillas, educarlas o formarlas o enseñarles valores? A ver, ¿de quién se los va a enseñar los valores? ¿Quién se los va a enseñar? ¿Los valores cuáles son los que le tiene que enseñar a esos jóvenes? ¿Lo tiene definido esta sociedad? ¿Cuáles son los valores que le queremos enseñar? Y la peor de las preguntas es, ¿por qué no se los enseña a la familia los valores? Porque supuestamente estamos en una sociedad donde
La familia es el núcleo contenedor, la primera célula, la que tiene que enseñar los valores. Bueno, todo eso se ha perdido. En gran medida, no en todos lados, pero en gran medida se ha perdido. O está diluido, o está falseado. Entonces los valores dependen de tus necesidades, dependen de tus situaciones personales. Y en un país donde vemos que los que nos tienen que demostrar con el ejemplo los valores son los últimos en asumirlos y en llevarlos adelante, es muy difícil pedirle a un cabo del ejército o a un alférez de la Fuerza Aérea o a un guardiamarina de la Marina que le enseñe a tu hijo cómo respetar. Porque lo va a tener que hacer con violencia, con miedo y con presión, como lo hacían con nosotros cuando hicimos la colimba, ¿no? Es decir, nos tenían cagando, hablando mal y pronto, todo el tiempo, las 24 horas y a la noche también, como diría Herminio. Esa era la educación que tenías en la colimba. Yo hice la colimba 14 meses, 2 más que lo hacían la mayoría, en Río Gallegos, en la Fuerza Aérea. Y me tuvieron los 14 meses cortito mal, siempre presionado. Para nada, no aprendí nada, no me sirvió de nada, no me llevé ningún recuerdo. No me acuerdo casi ni los nombres de mis compañeros, excepto algunos, porque fue el peor año de mi vida y supongo que a millones de argentinos les pasó lo mismo. Entonces, ¿volver a eso es la solución al desastre que tiene la Argentina? No, la solución al desastre que tiene la Argentina es la educación. Y la educación se puede dar si las condiciones socioeconómicas están dadas. No le podés hablar de educación a una persona que no tiene para comer, a un padre que no puede darle la comida a sus hijos, una madre que no puede atender su vida, no puede educar, no tiene tiempo, no tiene ganas, está desesperado, desesperada, está pensando en cómo va a hacer para pagar la luz. Y a una sociedad en la que todos los días les cambiás el valor de las cosas, la estás sumiendo en el más profundo de los desastres, moral, intelectual, humano, social, económico, y eso es lo que está ocurriendo. Pero mientras tanto, nuestros dirigentes políticos están discutiendo quién tiene el poder. Ahí lo tenemos a uno de los más encumbrados dirigentes de la Cámpora, el señor Larroque, que salió a decir: el poder es nuestro, el gobierno es nuestro. Y si es de ustedes, ¿por qué le echan la culpa a Alberto Fernández de lo que pasa? Si el gobierno es de ustedes, si ustedes tienen la aduana, el ANSES, el PAMI, todas las cajas importantes, aerolíneas, todo donde se recauda lo tienen ustedes, ¿por qué no solucionan ustedes los problemas? ¿Por culpa del ministro de Economía? ¿O por culpa de que son unos sinvergüenzas y descarados que les importa muy poco lo que le pasa al país y a la gente y están peleándose para ver cómo llegan el año que viene, el 2023, a las elecciones? El único objetivo, la única cuestión que los carcome a nuestros dirigentes, y estoy hablando de todos, los de la oposición política están haciendo exactamente lo mismo que la Cámpora con el gobierno, ¿no? Es más, la oposición está tranquila, sentada en un sillón, discutiendo entre ellos quién va a ser, porque saben que los peronistas no se pueden poner de acuerdo con los kirchneristas, no se pueden poner de acuerdo. Entonces, todos estos miserables son los que nos gobiernan, que además tienen sus vidas salvadas, que ganan fortunas mensualmente, que además tienen muchas prebendas, gastos de representación, viajan por el mundo, andan por todos lados. 5 minutos te das vuelta y se fueron a un congreso en Holanda, a un congreso en Centroamérica. Están todo el tiempo paseando con nuestra guita, por supuesto, con la que aportamos todos nosotros. Ahora nos hablan de distintas medidas, como por ejemplo van a subir los servicios, ¿no? Van a subir el gas y la luz. Léelo, porque es interesante, está en todos los diarios. Es interesante porque vos creés que a vos no te lo van a subir, se lo van a subir a los ricos. No, te lo van a subir a vos. Los ricos son muy poquitos. Los ricos serán 1 millón de tipos en la Argentina. Y les importa nada que les suban los impuestos. Te lo van a subir a vos. ¿Y sabés cuál va a ser la excusa? ¿Y qué tenés? ¿Cuánto facturás? ¿Dónde vivís? Si pasaste por ahí o no pasaste por ahí, si te vacunaste o no te vacunaste. Van a buscar cualquier excusa para subirte el 40, el 50, el 60% del gas y la luz, que ya va a venir, el mes que viene creo que empieza. Y a eso sumale el cotidiano esfuerzo que haces para tratar de llegar cada mes con la escasa guita que podés ganar
en una economía en la que todo se dispara cotidianamente. Se dispara porque el gobierno hace las cosas mal, porque la dirigencia gasta demasiado, pero también porque hay una alta especulación por parte de empresarios, comerciantes, intermediarios y demás, que hace imposible pensar por qué o entender por qué corno una cosa vale tanto de un día para el otro. Hoy hablaba esta mañana de un par de zapatillas, vale como un alquiler de un monoambiente en la capital federal. Y vos decís, pero estamos todos locos. ¿Un par de zapatillas es un alquiler de monoambiente? O un kilo, o 10 clavos valen lo mismo que un litro de cualquier pintura. Es una locura, es una locura. Pero bueno, en esa locura nos están sumergiendo porque a ellos les escapa. O sea, los dirigentes de este país están salvados. Y la clase dirigencial de este país no es solamente los diputados, los ministros y el presidente. Es todo el espectro del gobierno, el Estado, no el gobierno, del Estado, de las organizaciones, de los organismos, de los ministerios, de los bancos, de todo lo que el Estado abarca, que es muchísimo. Son más de 25 millones de personas que viven de la teta del Estado argentino. Y somos apenas 4, 5 o 10 millones, porque los demás están desocupados y no tienen laburo, los que aportamos todos los días con nuestro esfuerzo, los que abrimos la persiana a nuestro riesgo, los que nos levantamos cada mañana a riesgo nuestro. Ellos no. El que no está metido en el Estado, está metido en las empresas subsidiarias del Estado. Y por supuesto todos ganan muy buenos sueldos y se activa inmediatamente la autodefensa de ese sector de la Argentina. Por eso es la grieta. La grieta no es ideológica. ¿O ustedes se creen que algunos de los que están hablando de la grieta ideológica son realmente progresistas o comunistas o no sé, o trotskistas o lo que carajo les llames? Mentira. Donde agarran una moneda se convierten en capitalistas igual que vos y que yo, a los 2 minutos. Porque esto es Argentina. Esto no es Rusia, ni Cuba, ni nada. Es Argentina. Bueno, también podemos dar ejemplo de los múltiples ricos que hay y toda la autocracia que hay en países que supuestamente son los países que generan la igualdad. La igualdad no existe porque está la maldad de por medio. Lo que no se entiende es que en un país tan generoso como el nuestro, donde todos deberíamos ser felices, estos tipos estén las 24 horas pensando cómo hacernos infelices. Porque no solo son las medidas que toman mal o las que no toman, sino la actitud cotidiana. Vos ves cualquier noticiero y están ahí despotricando, echando nafta al fuego, intentando pelear con todo el mundo, poniendo en riesgo la gobernabilidad de este pobre tipo que está de presidente, que es indudablemente un pobre tipo, que no puede hacer nada más que escuchar cómo lo critican, cómo lo basurean, cómo lo llenan de comentarios soeces en torno a su presencia. A ver, tenés un poco de memoria, sos un tipo más o menos grande, ¿te acordás de la Rúa? ¿Te acordás de los 13 paros de Alfonsín? ¿Te acordás de todos los momentos en que estos mismos tipos, los mismos apellidos, la misma gente hizo lo mismo? Bueno, están haciendo eso. Están tratando de desestabilizar el gobierno para que se caiga a pedazos y poder decir, viste, yo te lo dije. Pero lo que se olvidaron en esta oportunidad, me parece, es que todos los argentinos estamos bien conscientes de que este gobierno no es de Alberto Fernández, es de la señora Cristina Fernández de Kirchner y todo su entorno. Ella fue la que se paró un día frente a las cámaras y dijo, mi candidato es Alberto Fernández, su archienemigo dentro del movimiento político del peronismo. Un tipo que había dicho cualquier cosa de ella. Sonaba raro, ¿te acordás o no? ¿O te olvidaste ya? Sonaba rarísimo, sin embargo lo hicieron. Ellos lo hicieron. Pusieron al tipo que más los puteaba por televisión en todos los programas durante años como presidente de la nación. Y ahora nos quieren hacer creer que la culpa es del tipo, cuando ellos manejan todos los ministerios, cuando han copado, han loteado el gobierno, como dijo un periodista hace un tiempo atrás. Lotearon el gobierno, se quedaron con los mejores terrenos del gobierno, donde entra el dinero, y ahora la culpa es de Guzmán. ¿De Guzmán? Yo creo que es el final de una era. El otro día lo dijo el médico que está en el radicalismo, ahora no me sale el nombre, lo dijo bien claro, es el final de una era. Y si no es el final de una era, es el final de un país. Se va a hacer realidad el deseo de los brasileros
de que esto sea un gran mar, el mar de Argentina. Viste que en Brasil venden los mapas con América del Sur y dibujado un mar, que es el mar de Argentina, porque la verdad somos el arrastre en contra, perdón, hay una mosca, el arrastre en contra de todo lo que nos ocurre somos nosotros. Todo lo que le ocurre a los de alrededor, ninguno tiene inflación, ninguno tiene problema, pero el arrastre es Argentina, los tira para abajo, por culpa de nuestra dirigencia, por culpa de todos nosotros. No sé, me parece que tendríamos que empezar a analizarlo. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Cuida el agua. Siempre cuida el agua de red que usás para beber, cocinar y aseo personal. Rega entre las 0 y las 6 de la mañana, cuando la temperatura baja, así se reduce la evaporación. Usa balde para lavar el auto o limpiar la vereda. Si tenés pileta, incorpora pequeños cuidados para mantenerla limpia. Duchate o lavate los pies antes de ingresar. Usa limpiafondos sin importar el tamaño de tu pileta. Si usas juguetes inflables, antes de ingresarlos, límpialos con agua y unas gotitas de lavandina. Cuida el agua de tu pileta con productos químicos adecuados, algicidas, cloro, decantador y miniboyas con pastillas de cloro. Seamos responsables y solidarios en el uso del agua. Es un mensaje de Cleriza. En la noche de hoy, como les había prometido, vamos haciendo un programa conversando como anoche con el doctor Lancilota, el último miércoles con el doctor Lancilota, y otro programa hablando con algunos de nuestros vecinos sobre historias de nuestro pueblo, sobre distintas actividades y vivencias que me parecen valiosas y que quedan o quedarán, si Dios quiere, como testimonio para la historia de Carué. Esta semana lo invitamos a Federico Mateus, Barry, que integra desde que tiene 10 o 11 años, integró una de sus pasiones, que fue la música, y nos hace una recorrida por aquel mundo musical desde la década del 50 hasta ahora, hasta nuestros días, hablando de aquella pasión que despertó en aquellos años la posibilidad de ejecutar música en función de orquestas, de agrupaciones y demás, que fue muy grande en Carué, porque Carué tiene una gran historia turística que por supuesto está relacionada con la música, que era lo que hacía que la gente se divirtiera. Yo creo que es una de las notas más lindas de hacer porque tiene mucho color y además Barry es un tipo muy memorioso y ama toda su historia. Así que primero agradecerle, él es, como todos ustedes saben, mi cuñado, pero más que nada mi hermano, y yo sé que lo hicimos los dos con el mismo amor que tenemos por esta historia. Así que esta es la nota con Barry Mateus de nuestra historia musical. Esta recorrida que hacemos por la historia de nuestro pueblo y las personas que han tenido algún grado de protagonismo, vamos eligiendo temas en tanto y en cuanto algunos de ellos los hemos vivido y otros no. Y hoy vamos a hablar de un tema que lamentablemente no nos tocó vivir, porque, por lo menos a mí, ¿no?
el fragor de la música en Carué pasó hace muchos años y quedó prácticamente desaparecido durante muchos años más, hasta volver lentamente ahora con la juventud que se dedica un poco más a la música que en otras épocas. Para eso le invitamos a Barry Mateus, Federico Mateus. Pero primero queremos conocer tu historia, ¿no? Porque la mayoría de la gente que no te conoce querrá saber de dónde aparecen los Mateus en Carué o cómo empieza tu familia. Bueno, el origen... ¿Y cómo se liga a una de las familias musicales más importantes que tuvo la historia de Carué? El origen de mi familia paterna, el apellido de origen es portugués, pero el origen de mi familia vienen todos de allá de San Sebastián, de los Países Vascos. Ajá. Y como buenos vascos que eran, en aquellos ¿Esos quiénes años, son los que vienen de los Eugui o los Mateus? Eugui también eran vascos. Pero vos sos descendiente también de los Eugui. Eugui por parte de mi abuela. Claro. Pero, por ejemplo, cuando mi padre se casa con mi mamá, en aquellos tiempos la cosa era muy fea. Entonces, la familia Mateus no soportaba que mi padre se hubiera puesto de novio con una italiana musiquera. Claro. Piro Santo. Los Piro Santo, todos músicos, y habían vivido toda la vida de la música, y los Mateus vascos. Entonces no podían ni ver esa relación. O sea que mi padre se casó un poco así como de prepo con mi mamá. Ajá. Y bueno, y ahí está la mezcla, ¿no? Por un lado vasco, por el otro lado italiano, imagínate. Fue terrible. Y tuve un tío también con el mismo problema. Mi tío Oscar Piro Santo, que era el padre de los dos médicos que viven en Olivos, Oscar Piro Santo se casa con una beunza. También vasco. Bueno, también la guerra que le hicieron no te quiero contar, a tal punto que Oscar y la tía Chocha se casaron a escondidas. Bueno, contame la historia de Fred Mateus, de tu padre. Mi padre, no sé, mi padre fue... ¿Él nace en Carué o llega con...? No, él nace en el campo, porque los Mateus tenían una chacrita ahí cerca de Rivera, que no me acuerdo del apellido de la gente que tiene esa chacra. Y después se vienen, cuando fallece mi abuelo Mateus, que falleció muy joven, falleció 44 años, la viuda, o sea mi abuela, se viene a Carué, se radica acá y detrás de la iglesia. Esa era Eugui, tu abuela, ¿no? Ella era Eugui. Se radican detrás de la iglesia, en esa casa que al final después mi hermana y yo la vendimos. Ajá. Y en esa casa mi viejo era chico, tendría, qué sé yo, 15 años, 16 años, no sé. Y ahí empezó a trabajar de empleado en el juzgado de paz. Ajá. Él cuando empieza porque aparentemente no quiso hacer carrera universitaria ni nada por el estilo, o no la quiso hacer o por ahí no podían, ¿no? La verdad no que eso no me acuerdo yo. Entonces él entra en el juzgado de paz y después con los años entra a trabajar en la municipalidad. En la municipalidad de Adolfo Alsina llegó a ser secretario secretario municipal, hasta que murió Eva Perón. Ajá. Cuando murió Eva Perón, que había que ponerse un luto, era obligatorio, mi padre, como buen radical de raíz que era, no se puso el luto, lo redujeron a auxiliar. Dejó de ser secretario municipal para pasar a ser un auxiliar municipal como cualquiera. ¿Tu viejo, con la música nada? Nada. ¿Y vos mamaste la cuestión musical con los Piro Santo? Con los Piro Santo, ahí empieza. ¿Y cómo es la historia de la familia Piro Santo? ¿Quién llega de Italia? ¿Llega el papá de todos o el abuelo? El que llega de Italia es el abuelo Piro Santo, José Piro Santo. Pero es el papá de tu mamá. El papá de mi mamá. O sea, era italiano. Claro, era italiano. ¿Y qué actividad hacía José Piro Santo? Músico. Músico. Tenían una banda, en aquellas épocas las bandas eran grandes, tocaban en una banda. ¿Una banda de música como la del ejército? Sí, una banda propia. Sí, la banda. No era la banda municipal. Claro, la banda, él trabajó en una banda en Bolívar, después trabajó en una banda en Rauch. Ahí en Rauch es cuando nace mi madre. Claro. Pero siempre fue músico. Siempre fue músico. Y los Piro Santo, todos los hijos, todos,
incluyendo hasta mi madre, todos tocaban el piano. Claro, pues cuando decís todos, la gente se imagina 3 o 4, eran como 8, ¿no? Eran 10. 10. Claro. Todos músicos. Todos músicos, todos ¿Eso tocaban. ya la mayoría nacieron en Carué o no? No, bueno. Mi madre nació en Rauch. Acá en Carué creo que nació nada más que la tía Elsa, que era la señora de Pichón Gómez, y Héctor Pirosanto, el más chico, que se murió hace poco, que vivía en Patagones. Hay una historia muy particular en los Pirosanto, que es la de China, que fue profesora de piano de medio Claro. pueblo, ¿no? Durante Bueno, años. China llegó a ser pianista de la Orquesta Pirosanto. Claro. Cuando la Orquesta Pirosanto tocaba en el Hotel Las Delicias en Epecuén, que en aquella época los bailes en el Hotel Las Delicias eran bailes de lujo. Digo de lujo porque antes los hombres iban de smoking De y etiqueta, las mujeres claro. con vestido de noche iban a los bailes. En esa época la Orquesta Pirosanto funcionaba, ya tocaba el tío Josecito el violín, todo. ¿Quién era el director? ¿José el padre o Josecito? No, Josecito. Josecito. Siempre fue Josecito, joven, pero él fue siempre el director de la Orquesta Pirosanto, porque era el que más sabía de música. Y la tía China fue pianista en esa época, en la época de los bailes de las delicias, la tía China era la pianista. Y César tocaba la batería. Claro. Era el más chico, uno de los más chicos. Claro, era uno de los más chicos. Después, con los años, César pasa a ser el pianista de la orquesta. Claro. Y Héctor, que era más chico, pasa a ser baterista y violinista también. Tocaba segundo violín. Para ordenarnos en la línea de tiempo, aquella orquesta, primera orquesta Pirosanto, Sí. después de que se establece... No me pregunte hasta qué año funcionó. No, pero fue contemporánea de la orquesta Prícolo y de la orquesta Buscarini. Claro, no, eran contemporáneos cuando Josecito era el director y ya andaba la orquesta Prícolo y andaba la orquesta Buscarini en esa Son época. más o menos del mismo tiempo. En el mismo, más o menos O en sea, el mismo estamos tiempo. hablando de 3 Sí, orquestas. sí, y eran ¿cómo es que se dice? Rivales. Claro, eso es lo que te quería. Eran rivales. Estamos hablando de 3 orquestas grandes, porque bueno, salvo los Prícolo, que eran un poquito menos, los Buscarini también eran como Pero 8. yo me acuerdo, yo te puedo contar algo que escuché de chiquito. Por ejemplo, había bailes en la Sociedad Italiana, los famosos bailes de carnaval, y suponete que mi tío Josecito se ocupaba de averiguar cuánto cobraban los Buscarini o los Prícolo Para hacer la para competencia. tocar en los bailes. Entonces él después iba y les pasaba menos, Claro. para ganarles el baile a los otros. Yo escuché por ahí a algunas personas grandes hablar del tema y decían que los Prícolo eran los mejores músicos, Sí. los Buscarini eran los intermedios y los Pirosanto eran los más divertidos. No en calidad, ¿no? Claro. Mejor, los más Lo que pasa es que los más los prolijos. Pirosanto eran los que más vendían. Claro. Los que más vendían. Era, qué sé yo, es como sigue pasando ahora. Siempre hay uno que a lo mejor no es el mejor, pero vende lo que hace, ¿viste? Y en esa época, ¿Llegaste a ver tocar alguna de esas orquestas? claro, Josecito se pelea con César. Se peleaban mucho cuando ensayaban y todo. Como buenos tanos. Sí, y César un día dijo, yo me voy a hacer mi propia orquesta. Ah, ahí mismo. Y se fue de la orquesta de Josecito. Upa. Llegó un momento que Josecito terminó con músicos, no me acuerdo bien, pero me parece que Armando Buscarini le tocaba el piano. Sí, yo tengo fotos. Sí. A Bodín, Josecito. Buscarini. Claro. Y César, Bobby Farías tocaba el bandoneón. Babi Farías se fue a tocar con César. O sea, se abrieron. Se abrieron los dos hermanos e incluso se abrieron a un punto que no se daban pelota. Ajá. No se daban bola. Después con los años, más o menos empezaron otra vez, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Qué sé yo? Pero los dos tíos esos míos estaban... Una pelea. Se habían a muerte. separado y antes las separaciones eran así, tipo AMPA, ¿viste? Yo me voy por acá, vos te vas por allá y nos hacemos la guerra. Así fue, ¿Y ¿viste? tocaban generalmente en los bailes de la Sociedad Española o de las romerías? Sociedad Española. ¿La romería española o la Sociedad Italiana, no? La Sociedad Italiana. Eran ¿Había los otros bailes lugares? más donde iba toda la gente. El Hotel Las Delicias y... El Hotel Las Delicias, después En Minas se ha visto fotos. Después se inventó en Epecuén, porque mucha gente dice que en Epecuén el primer recreo bailable fue la tierrita.
Ajá. Y es mentira. Ah, ¿no? Es mentira. El primer recreo bailable que hubo estaba frente a Las Delicias, que era donde después hicieron las termas La Cabe. Ah, mirá vos. Ahí había un recreo que se llamaba recreo Wagner o algo así, porque el dueño era un alemán. En ese recreo iban a tocar las orquestas acá de Caruel. ¿Era al aire libre o...? Al aire libre. Mirá vos. Sí, sí. Barry, ¿y cuándo empezaste vos a tocar en la orquesta? Y yo tenía, mirá, yo tenía 10 años, 11 años, todavía no había empezado primer año en el colegio. Y ya mi tío César me llevaba a los bailes, me llevaba porque yo iba y tocaba las maracas. Ahora el de las maracas. Yo tocaba las maracas para que mi tío me llevara a los bailes. Mirá la edad que tenía, era un nene. Bueno. Con César, no con Josecito. César, con César. Después, César, cuando yo me hago un poquito más grande, ya empieza Resnick, que era violinista y baterista. Resnick me enseñó mis primeras lecciones de batería. Ajá. Y yo me convertí en baterista, porque Resnick estaba podrido, tocaba el violín y tocaba la batería. Ah. Entonces decía, bueno, cuando toca la jazz yo descanso, dijo Resnick, y le voy a enseñar al pibe este que toca si toca él. Así que yo ascendí a baterista. ¿Y qué edad más o menos? ¿Qué edad? Y ahí iría a lo mejor a primer año. 12 años. 13, 14. Sí. 12 años más o menos. ¿Y te dejaban ir a tocar a los bailes? ¿No era una cosa Sí, media... sí, mi mamá se enojaba, pero como era mi tío, como era el hermano, no decía nada. Y yo me iba a los bailes con el tío César. Una garantía. Una garantía. Bueno, eso es una historia aparte. No, esa no da bueno. Después, cuando cumplo 14, más o menos 13 o 14 años de edad, descubro que, bueno, yo aprendía a tocar el piano con una profesora que era hija de un gerente del Banco de la Nación Argentina. Ajá. Porque yo no podía aprender el piano con la tía china, porque no le daba bola. Claro. Entonces mi madre me manda a aprender el piano con la chica esta, que era la hija del gerente del Banco Nación, y ahí empecé a aprender el piano. Empecé a aprender primer año y segundo año de piano. Llegué a cumplir el segundo año. Pero ¿qué pasa? Cuando terminé el segundo año de piano, descubrí que podía sacar fostritos en el piano. Solo, de oído. Dije, no le di más bola a los estudios, no estudié más. Y esa es la cagada más grande que me mandé en mi vida. Sí, claro, vamos todos. Porque descubro que puedo tocar y no estudié más. Y ahí hice la macana. Así que bueno, te sigo contando. Tipo 14 años, mi tío César, ¿qué hace? Empieza a descansar él también. Él tocaba los tangos y yo le tocaba la jazz. Así que muchos años anduve con la orquesta Piro Santos, yo tocando el piano. Hubo un lugar que tiene mucho que ver, para mí recuerdo, con los Piro Santos, pero que en realidad no fue fundado por ellos, pero sí estuvieron muchos años, que fue el Recreo Lido. El Recreo Lido. El Recreo, contame la historia que te acuerdas del Recreo. Sí. ¿De quién era originalmente ese Recreo? El Recreo Lido. Porque antes había sido una tienda esa esquina. No. Siempre fue una confitería, se llamaba la confitería, era de un tal Changalini. Y Changalini se la vendió a Blasco. Manolo Blasco le compró hasta el edificio en aquel momento a Changalini. Ya estás hablando de los 60 ahí. No, antes. ¿Antes? Antes, sí. Blasco se hace cargo de la confitería y Joaquina Blasco, la mujer de Manolo, que fue la verdadera constructora del Recreo El Lido. Porque, a ver, la confitería era la esquina y el Recreo era atrás. Atrás había un terreno. Un terreno. Y Joaquina hace el Recreo El Lido. Lo hizo Joaquina, no lo hizo Manolo. Claro, un baile al aire libre. Sí, recreo bailable al aire libre, con sus columnas, las luces, todo, la pista de baile embaldosada, el palquito para la orquesta. Allá la entrada. Era como originalmente, después fue el Bim Bam Boom, nada más que al Bim Bam Boom le pusieron techo. Claro. Joaquina Blasco fue la que creó el Recreo El Lido. Bueno, ¿y ahí qué pasa? Ahí entra César a tallar. Manolo lo tenía César como orquesta oficial. Así que jueves, viernes, sábado y domingo en verano, bailes en el Lido. Todos los días. 4 días en la semana. ¿Se cobraba la entrada o era gratis? Se cobraba la entrada, sí. Las mujeres que entraban primero, antes de las 10 de la noche, no pagaban. ¿Y hasta qué hora tocaban?
y hasta las 1, 2 de la mañana. Ah, temprano, sí. El baile arrancaba a las 10. ¿Y no les competía Epecuén? No, Epecuén no hacía fuerza para nada en esa época. No, los bailes estaban acá. Pues sabés que en aquellas épocas la orquesta a las 10 en punto, pero arrancaban 10 en punto, arrancaban con el paso doble y arrancaba el baile. Y el baile siempre con un paso doble. Mesas y sillas de chapa. Mesas, silla de chapa. Las primeras mujeres que entraban al baile siempre eran la señora de Mitirieri, la vieja, sí, la mamá Mitirieri, de Coca, con las 3 hijas. Mechi, Mitirieri, la más chica, tenía la edad mía. ¿Hacían giras esas orquestas también, Sí, no? sí, ¿Iban a los otros pueblos? Sí, todo el invierno. César tocaba todo el invierno. Todo el invierno. Tocábamos viernes, sábado y domingo seguro, y a veces algún jueves. ¿A dónde? ¿En clubes? ¿En lugares? En clubes, en lugares, íbamos a tocar hasta acá, Arroyo Venado. No, ¿qué estoy diciendo acá? Yendo a Puan, ¿cómo es? Erice. Íbamos a tocar a Erice, un salón ahí. Salón precioso. Íbamos a todos lados a tocar. Sí. Fue una época en que no había orquesta. Me acuerdo que en un momento de la historia musical de Carué estaba Godo y Piro Santo. Eso te iba a recordar a Godo. Nada más. Que Godo hacía giras hasta el sur. Donde estaba Godo estaba acá y César estaba acá. Godo estaba acá, César estaba acá. Pero claro, se dividían la zona, toda esta zona de los pueblos de acá y de La Pampa. Vamos a contarle a la gente que no sabe que Godo era Godofredo Moscoso, director de una orquesta de Rivera que fue muy famosa. Muy famosa. Famosísimo, muy bueno, sí. Muy buen músico. Bandoneonista él. Sí, no, un loco bárbaro, pero qué músico. ¿No? ¿Quién fue a tu criterio el mejor músico que conociste entre los músicos caruenses? ¿De acá dando vuelta? Sí. ¿A quién admirabas, por ejemplo? Claro, seguramente alguien admiraba. Eso es lo que yo te quería decir. Me gustaba mucho cómo tocaba el violín el tío Josecito. Era realmente un exquisito. Dicen que era muy buen músico, ¿no? Era un exquisito. Me gustaba mucho cómo tocaba el bandoneón Atilio Folini. Era un bandoneonista, pero no era demasiado así firuletero, pero era seguro, preciso, ¿viste? Era un bandoneonista bárbaro. Atilio Folini. Y un señor. Claro. Después me gustaba bastante Babi Faría. Babi Faría fue como una especie de heredero de Folini. Claro, Babi era de tu generación casi, ¿no? Por ahí. Sí. Pero, qué sé yo, músicos de acá de Carué que yo admirara, más o menos. ¿Y de las otras orquestas, de los Buscarini o de los Prícolos, conociste alguno? Sí, los he visto tocar y todo, pero a mí me sonaban, qué sé yo, no quiero decirlo porque... No, decilo, si la idea es conocerlo. En aquel momento a mí me sonaba, tanto la orquesta Buscarini como la orquesta Prícolo me sonaban aburridas. Me sonaban así como ese tango, chon, 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 chon. Todo así, era algo... Eran buenos músicos, pero no... A ver, ¿cómo te explico? Como un cantante hoy. Si vos no vendés lo que hacés, por mejor cantante que sea, si no vendés, ¿viste? Y esas orquestas eran así. Eran muy buenas musicalmente hablando, pero no vendían lo que hacían. La gente no... Sin embargo, se sentaba César en un piano, le entraba a tocar unos fostritos y volvía loco a todo el baile. Claro. Era otro mundo en aquella época. Y César le daba al piano, ¿no? Lo aporreaba. Y qué bien tocaba. Yo lo vi, a César sí lo vi. ¿Sabés cómo tocaba ya César? Era buenísimo. Era buenísimo. ¿Y cuándo se empieza a terminar a tu criterio esa época dorada de las orquestas? Porque Josecito fallece, muy joven también. Sí. Falleció Josecito, quedó César solo. Después con los años, ¿sabes por qué se empezaron a caer todas esas orquestas famosas, así como César, como Godo, yo? Porque se inventaron los boliches bailables. Claro. Cuando empezaron los boliches bailables, que el primero fue acá en Carué, fue el Croto Andrani, cuando ponen Santa Rosa. Ya ahí nomás los bailes de fin de semana les hacía un agujero así. Claro, porque ahí no había orquesta.
¿O sí? No, eran grabaciones. No, eran grabaciones. Grabaciones, nunca había orquesta. El disco los mató, digamos. El disco los mató, claro. El disco, como después con los años las videocaseteras mataron el cine, ¿viste? Claro, sí. Un poco igual fueron resurgiendo de a poquito. Sí, la suerte ahora es que hubo, como decís vos, como dijiste vos en la introducción, hubo un periodo de mucho silencio en Carué respecto a la música, y después empezó. Y ahora, gracias a Dios, hoy pegás una patada en el piso y saltan 10 chicos, 10 bandas tocando, ¿viste? En ese periodo de mucho silencio, si yo no me equivoco, Bim Bam Boom, Bender y algunos clubes de campo como La Conquista, eso, mantuvieron viva esa llama. Sí, un poquito. Y vos fuiste protagonista, pues. Vos también tocaste en Bim Bam Boom, en esa época en que ya no había más orquesta. Toqué lo de Bender también. Cuando todo era sintetizador, batería y bajo, ¿no? Sí, yo tocaba por ejemplo, una temporada, 2 temporadas enteras tocamos con un grupo que teníamos que se llamaba Los Diablos en el Bim Bam Boom. Tocamos 2 temporadas enteras. ¿2 temporadas? ¿Qué le estás diciendo a la gente? ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes, todos los días se tocaba, todas las noches. De lunes a lunes. De lunes a lunes. El único día que no tocábamos era a veces un sábado porque César traía a lo mejor alguna orquesta o un número artístico. Alguna orquesta de afuera, que era siempre los sábados. Porque Usted era la orquesta estable del Bam Boom. Nosotros éramos lo estable. Claro. Batería, Cacho Graf y canto. Bajo, el Ruso Marini. Guitarra, Tapita, Baigorria, y yo tocaba el teclado. Ese grupo, nosotros... Yo me acuerdo de eso. Tocamos 2 temporadas enteras en el Bim Bam Boom. Lo pasamos lindo en esa época, lo pasábamos lindo. Éramos un grupo lindo. El Ruso Marini no sabía el aparato que era. Era como un, era un laburo como un laburo de bancario, porque era toda la noche, ¿de qué hora hasta qué hora? Ahí, porque el horario ahí ya era más largo. Todos los días hasta las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Y los sábados hasta las 4 era. ¿En qué momento el Bim Bam Boom, que originalmente fue de Almarza, ¿no? ¿O no? Originalmente fue de Almarza. Almarza lo crea, Enrique Almarza. Enrique Almarza. Y después lo compra César. Lo compró César. César Pirosanto. ¿En qué momento lo compró? César con un sobrino lo compró. A medias con un sobrino de Coronel Suárez. Un Frers. Frers, claro. Sí. Los hijos de Otto. Bueno, ¿qué pasa ahí? La sociedad. Difícil fue. ¿Viste ese dicho que las medias son para los pies? Bueno, la sociedad se empezó a romper porque César decía que el sobrino lo estaba estafando. Y el sobrino decía que César lo estaba estafando, así que imagínate lo que pasó. Llegó un momento que César le puso un montón de dinero y el otro desapareció y se quedó César solo. ¿Y muchos años tuvo César el Bim Bam Boom? Yo creo que los mejores, ¿no? Bueno, los mejores, como dueño, los más recordados. Sí, cuando llegó un momento en que los bailes empezaron a aflojar porque los boliches empezaron a comer a los bailes, ahí es cuando César le vende a los break. Claro. Y todos le decíamos, cuidado con lo que vas a hacer, no hagas macana. Y sí, se mandó la macana de su vida. Claro, no fue su culpa. Porque le vendió a los Breys se cansaron de ganar guita con bueno, pero lo agarró la hiperinflación, ahí el Rodrigazo. ¿no? Encima la pegaron, la recontra pegaron, Brey y Alonso. Sí, esa ya es mi época. Sí. Y, digamos... Pasado el furor de los años dorados, vamos a poner que los años dorados duraron hasta los 50, 60, y después ya empezó la cosa más 60, estandarizada. 60 y moneda, claro. Ajá. O sea, la cosa empezó a ser más estandarizada, más comercial, digamos, ¿no? Tanto la música como los intérpretes también. Sí. Ya ahí no había más giras ni nada. Nada. Por ahí lo veíamos de vez en cuando, alguna vez llegar acá al boliche de Tavi Gersi y venía a tocar Godo. Godo sí, bueno, venía a tocar a Radio Carol los jueves. Sí, cerca del Banco Provincia, ahí. Claro, los jueves de tango en Triste. Claro, Triste, bueno, solía venir Godo ahí. Sí, yo estuve. Pero fueron los últimos manotazos de las orquestas de la zona, ¿no? Claro, porque eran orquestas muy grandes en relación de lo que hay ahora, que son generalmente 4 o 5 personas, eran 7, 8, 9. Sí. Más todo.
Mi mamá me contaba que los Buscarini, por ejemplo, llevaban un piano atado atrás en un colectivo. Ustedes también, ¿no? Sí. Llevaban un piano de estos pianos que pesan como una casa. En una camioneta Dodge 6 cilindros que andaba con querosene, en esa camioneta modelo 30, Claro. ahí llevábamos el piano. Vos no sabés lo que era, íbamos... Cargarlo y descargarlo, ¿no? Pero imagínate salir de acá de Carué a Guaminí, a Puan, a Darregueira, que todo, no había asfalto, eran todos calles de tierra. Imagínate que salíamos para Puan y se largaba a llover. Con esa camioneta y el piano atrás, que pesaba 300 Y kilos. tenían que llegar sí o sí, si no... Y se llegaba, despacito, pero se llegaba. Claro. Nah. Y otra cosa, por ejemplo, los amplificadores. Siempre César tenía un amplificador eléctrico, que eran a lámparas, todos a lámparas, y un amplificador a batería. ¿Por qué? Porque en esas épocas vos ibas a tocar un baile, arrancaba el baile, y a las 11:30 de la noche se cortaba la luz. Y si se cortaba la luz, ¿qué hacía? El baile tenía que seguir. Amplificador de batería. Claro. Bocinas de chapa así gigantes. Con la luz cortada seguían tocando. Claro, ponían farolito y el baile seguía. Batería, amplificador a batería, micrófonos de esos de lata de antes y los parlantes eran bocinas de chapa. Sí. Bueno, con esos amplificadores cantaba Antonio Fontana. Antonio Fontana. Gran cantor de tango, Antonio también, ¿no? Cantor de tango. Bueno, yo te digo, Doni, hoy en día, Fontana cantando con el sonido que hay hoy, Hubiera sido más los mata mágico. a todos. Porque él cantaba con esa porquería y Claro. cantaba bien. Claro. Y cantaba, ¿qué cantor? Que Vos cantaste en algunas oportunidades también. No. Tengo fotos, Yo para joder. No, para tengo joder. fotos en un escenario. No, era así la historia. Yo siempre cantaba un tango que se llamaba El Tapado de Arminio. Ajá. Y mi primo Raúl Pirosanto, un día en un baile de Rivera, me dice, ¿querés hacer algo por mí? Porque era el cumpleaños de Raúl. ¿Querés hacer algo por mí, hacerme un regalo de cumpleaños? Le digo, bueno, ¿qué querés que te regale? Subí al escenario y cantame El Tapado de Arminio. Ah, y ahí viene la foto. Sí, y ahí está la foto. Taba también era cantor de la orquesta de Taba César. anduvo mucho tiempo Taba del con Sol, César. Julio del Sol. Muy bueno, Muy Taba bueno. era muy divertido. Muy divertido, claro. Taba empezaba a armar el baile y el baile lo armaba. Te lo armaba en 10 minutos, ¿viste? Un Personaje. espectáculo. Era Otro Taba. personaje. El Negro Cafaso, otro cantor también. El Negro muy Cafaso tocaba jazz. valorado. Porque hay dos Cafasos. Está el Negro Cafaso, aquel cantor de tango, De tango, tan claro. famoso. Yo digo el de Y tango. después está el Mono Cafaso, Claro. que cantaba jazz. El Mono Cafaso cantó con César un año entero y el baterista de la orquesta durante ese año era Pedrito del Rie. Mirá vos. Pedro del Rie tocó la batería un año y el Mono Cafaso En la cantaba. orquesta de César Pirosanto. En la orquesta de César. Sí. ¿Hubo alguna mujer cantante? Los Buscarini la tenían Aide. No, en una época... Que yo tenga registro, la única. Sí, pero muchos años atrás, cuando eran chicos, en Las Delicias llegó a cantar Pichón Gómez con Elsa. Ajá. Elsa cantaba con Pichón los Mira, dos. Pichón también cantaba. Sí, Pichón cantaba muy bien. Para quienes no saben, Pichón Gómez, famoso pintor que hizo el monumento a Levalle, ¿no? Sí. Pintor y escultor. Sí, Pichón y Elsa cantaban a dúo. Eso yo no lo llegué a ver, pero me contaron. Seguimos la línea de tiempo y después de Bim Bam Boom y de que se termina Epecuén, otra vez se vuelve a producir un corte muy profundo en el silencio de la música que prácticamente no había. Me parece que yo fui un pionero porque lo traje a César con Cerini y el Negro del Los Cerro hacías a la tocar, Sociedad Italiana. Y no al Cerini verdadero, sino No, al otro. al hermano, Al hermano, más claro. joven, claro. Vos conociste el otro. Yo conocí al Cerini verdadero. Ah, bueno, el mayor. Ese era un monstruo, ese era un monstruo, el Cerini. Y de eso y poco más, no había casi prácticamente música, pero terminaste desembocando en la Mateus Band. Lograste de una familia de sordos como son los San Román heredar
o 5 o 6, porque tenés nietos y bisnietos ya, con oído musical. ¿Cómo hiciste? Porque en los San Román no tocábamos ni el timbre, ninguno. Y eso se da. El señor estuvo casado por toda su vida con mi hermana y mis sobrinos son todos descendientes en parte Eso se da. ¿Sabes por qué te digo respecto al oído musical? Porque ninguno ¿se da o se forma? Ninguno somos músicos, menos la única que es música es Marcela. Marcela, sí. Los demás no. Los demás ¿Pero somos se da todos. el oído o se forma? ¿Se nace o se forma? No, a mí me parece que se nace con ese don. Mira, ensayábamos en la casa de Marcela cuando nos juntábamos los Mateus para ensayar y era increíble. A veces cuando parábamos de tocar decíamos, qué notable, qué oído tenemos todos, que cuando uno le erra, ¿viste? Ese que le erró retoma, pero retoma así al toque, ¿viste? ¿Por qué? Porque ya nacés con esa vena, ¿viste? Que otros no se dan cuenta. No. Nosotros de los errores nos dábamos cuenta al toque, así, ¡pum! ¿No? Ahí una nota apareció en la guitarra que no era, ¿viste? Nos dábamos cuenta enseguida. ¿Tenés nietos músicos y tenés bisnietos que pintan para agarrar la música también o no? Sí. No sé. Por ahí será cuestión Vamos a ver. de seguirle remando. Si le tuvieras que decir a un pibe que nos esté escuchando cómo acercarse a la música o qué valor tiene acercarse a la música y cuánto le puede servir a una persona en el futuro la música, ¿qué le diría? Y servirle le puede servir en la medida que se haga músico. Estudie. Porque hoy en día no hay carrera ni nada que vos llegues a ningún lado si no estudiás. Si no haces carrera, no llegás a ningún lado. Si quieren crecer, tienen que estudiar música. Pero si quieren hacer música por hacerla, porque les gusta, también lo que le puedo decir que la gratificación está en que vos, cuando te pones a hacer música, te olvidás del mundo. Vos estás haciendo música mala o buena, lo que sea, vos te concentrás en eso y te olvidás del mundo. Eso es lo que tiene lindo la música, que vos te olvidás del mundo. En ese momento sos lo que estás haciendo. ¿Qué fue la música para vos en tu vida? Lo más grande. Ni hablar. Yo viví toda la vida del banco, gracias a Dios pude entrar a trabajar al banco, le debo todo al banco, lo que tengo y lo que voy a seguir teniendo, pero en el fondo de mi corazón, yo hoy, ¿sabés qué sería? Un viejo vago tocando el piano por ahí. Y a los 40 y pico que tenés te dedicás a aprender el saxo, así que no me cabe ninguna duda. Ahora quiero aprender a tocar el saxo, bueno. Está bien, pero, ya lo tocás, sí, no que lo querés aprender. Pero es así, la música es lo más lindo que hay. Lo más lindo que hay. Y a vos te debe pasar cuando te pones a cantar. ¿Qué te pasa cuando te pones a cantar? Me encanta, pero soy un sordo bárbaro. Bueno, pero te pones a cantar y ¿qué es? Sí. ¿Qué pasa ahí? Es una alegría. Ahí desapareciste. Es una alegría, claro. Desapareciste. Es como que te vas por el... Sí, estás arriba de una nube en otro lado del mundo. Estás en otra dimensión. Para cerrar la nota quiero que me toques un pedacito de alguna de las características que se tocaban en el cierre o la apertura de alguna de las orquestas. Sí. Te agradezco, en serio, ha sido una nota preciosa. Me encantó hablar de esta historia porque vos sos testimonio viviente de una época que para mí debe haber sido fantástica. Sí. Mirá, yo era chiquito, debía ser así de alto. Y me veo parado al lado del escenario de la Tierrita, en Epecuén, viéndolo tocar al viejo Rigerman. Al padre, claro. Al viejo. Y el Eleuterio era un pibe que lo acompañaba al padre. Claro. Yo lo llegué a ver tocando en la Tierrita, al viejo Rigerman. Yo gracias hice una nota con el Eleuterio donde Qué músico era el viejo Rigerman. ¡Oh! Dios mío, lo que tocaba el acordeón. No sabés, le volaban las manos en el teclado. Qué lindo, ¿eh? Impresionante. Gracias, hermano, por la nota, ¿eh? Muchas gracias. No se puede tocar, está todo totalmente desafinado.